En lo profundo de la tierra, donde el tiempo se congela y la historia susurra sus secretos, yace un enigma enterrado bajo el suelo de Quito, en Ecuador. Este no es un lugar común, ni mucho menos una simple acumulación de vestigios arqueológicos. Es el único lugar en toda Sudamérica donde se ha descubierto un tipo de entierro tan insólito, tan profundo, que desafía toda comprensión contemporánea. Pero, ¿por qué aquí? ¿Por qué en este rincón de los Andes? Y lo más intrigante, ¿qué mensaje querían dejar nuestros ancestros con tumbas que alcanzan hasta 17 metros de profundidad? Intentaremos descifrar el mensaje en este viaje a través del tiempo y el espacio en el Museo de Sitio La Florida, un sitio arqueológico que muchos no conocen y que todos deberían recorrer. Pero antes de entrar de lleno en este intrigante viaje, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. El Museo de Sitio La Florida, antes de serlo, fue un hallazgo inesperado. En 1969, mientras la modernidad excavaba cimientos para viviendas, lo que se encontró no fue simple tierra, sino un portal al pasado, tumbas en pozo que descendían a más de 15 metros bajo la superficie. Pero estas tumbas no eran ordinarias, no eran cámaras sencillas ni tumbas individuales. Eran literalmente edificios subterráneos, con múltiples niveles de enterramiento, un fenómeno nunca antes visto en esta parte del mundo. Cada una de estas tumbas pozo albergaba varias capas, como si los antiguos quiteños hubiesen diseñado un sistema de pisos en los que descansaban no una, sino múltiples generaciones de sus muertos. A medida que se descendía en estas tumbas, se descubría que los cuerpos eran dispuestos cuidadosamente en posición fetal, una práctica que no solo reflejaba sus creencias sobre la vida después de la muerte, sino también su profundo respeto por sus ancestros. Lo que hace al Museo de Sitio La Florida aún más impresionante no es solo su antigüedad, datada entre el 200 y el 680 después de Cristo, sino la absoluta singularidad de estas tumbas. En todo el continente sudamericano, este es el único sitio arqueológico donde se han descubierto enterramientos tan profundos. Ninguna otra cultura conocida en esta vasta región de montañas, selvas y llanuras ha replicado algo similar. ¿Qué llevó a los Quitu, la civilización que habitó lo que hoy es Quito antes de los incas, a crear estos impresionantes pozos funerarios? ¿Qué creían o temían que los impulsó a enterrar a sus muertos tan profundamente hasta lo que podríamos llamar las entrañas de la tierra? El Valle de los Reyes en Egipto es famoso por sus tumbas reales excavadas en montañas. Los etruscos en Italia también sepultaban a sus líderes bajo tierra, y los antiguos reyes persas cavaron profundamente en la roca para asegurar la eternidad de sus cuerpos. Pero incluso en esos contextos, las tumbas de la Florida se destacan. Ninguna otra civilización en la historia excavó pozos funerarios de esta magnitud y complejidad en la tierra misma. Ninguna, ni siquiera los egipcios, quienes son conocidos por sus construcciones monumentales, diseñaron tumbas como estas, con múltiples niveles como un verdadero edificio subterráneo. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta obsesión por la profundidad? Esa es la pregunta que sigue atormentando a los arqueólogos hasta hoy. ¿Qué secretos escondían los Quitu a tales profundidades? Las respuestas permanecen en la oscuridad de estas tumbas pozo
aguardando ser descubiertas. Algunos estudiosos sugieren que estos enterramientos tan profundos no solo simbolizaban la cercanía de los difuntos al inframundo, también protegían a los cuerpos y sus ajuares funerarios de saqueadores y de la erosión de la tierra. Pero esa es solo una hipótesis, una posibilidad en un océano de preguntas. Al cavar tan profundamente, parece que los Quitu intentaban conectar a sus muertos con fuerzas misteriosas que habitaban las profundidades de la tierra. Quizás el suelo mismo tenía para ellos un significado espiritual que aún no comprendemos, o tal vez estaban protegiendo algo mucho más importante que los restos mortales, algo que aún no ha sido descubierto. Es casi como si los Quitu hubieran diseñado edificios subterráneos, con varios niveles donde descansaban sus muertos de mayor a menor importancia en diferentes pisos. Estos niveles reflejan claramente una jerarquía social y espiritual. En cada tumba, los cuerpos estaban acompañados de ricas ofrendas, cerámica, joyas de oro, plata y huesos, piezas que hoy relatan silenciosamente la importancia de quienes alguna vez caminaron estas tierras. Un vistazo a sus ajuares funerarios nos revela que la cultura Quitu poseía una notable habilidad artesanal y que reverenciaban a sus difuntos de una manera que no tiene paralelo en Sudamérica. Pero aún más misterioso es el hecho de que a lo largo de las décadas de investigaciones no se han encontrado enterramientos similares en ninguna otra parte de Ecuador. ¿Por qué solo en Quito? ¿Por qué esta sociedad en este rincón específico de los Andes optó por un entierro de tales dimensiones, mientras otras culturas en la misma región elegían métodos mucho más superficiales y comunes? Este descubrimiento no solo habla del pasado, también del presente. En una tierra tan rica en historia como Ecuador, donde la mayoría de los relatos parecen centrarse en culturas como los incas o los mayas de Centroamérica, es aquí, en Quito, donde yace uno de los misterios más profundos del continente. Un misterio que pertenece únicamente a los ecuatorianos. Este es un testimonio de la riqueza cultural de un país que en ocasiones ha pasado inadvertido entre las grandes narrativas de la arqueología americana. Pero la incógnita persiste. ¿Por qué los Quitu decidieron enterrar a sus muertos tan profundamente? ¿Qué significaba para ellos este viaje hacia las profundidades de la tierra? Quizás nunca sabremos todas las respuestas, pero lo que sí podemos afirmar es que Ecuador, y específicamente Quito en este caso, posee un tesoro arqueológico inigualable que merece ser celebrado. Las tumbas pozo del Museo de Sitio La Florida no solo guardan los cuerpos de los antiguos quiteños, sino también el orgullo de una nación. Ecuador no necesita mirar al exterior para encontrar su grandeza arqueológica. Su legado está justo aquí, en la profundidad de sus tierras. Las tumbas de la Florida nos recuerdan que los ecuatorianos son herederos de un pasado enigmático, misterioso y profundo. Un pasado que nos invita a preguntarnos, ¿qué otros secretos se ocultan bajo nuestros pies? ¿Qué otros misterios aún esperan ser desenterrados en esta hermosa tierra? Los ecuatorianos deben sentirse orgullosos de este legado único, porque en cada metro de profundidad de esas tumbas pozo yace la historia no solo de una civilización antigua, sino de un país entero, un país que sigue guardando los secretos de sus ancestros. ¿Y tú, qué opinas de este enigmático enterramiento? ¿Ya has visitado el Museo de Sitio La Florida en Quito, capital de Ecuador? ¿Qué esperas para hacerlo? La historia espera por ti.
Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.